básicos para poder entender algunos conceptos importantes dentro del curso. Sabemos que es un curso quizá un poco complejo, pero creo que con bastante práctica y estudio lo vamos a lograr, ¿no? Pues bueno, vamos a continuar. Para ello he preparado esta presentación para que ustedes puedan entender un poco mejor el tema del día de hoy, ¿no? Y el contenido general de la exposición del día de hoy, en palabras generales, es el siguiente. Vamos a hablar un poco acerca de la descripción general de la gametogénesis. También tocaremos el tema, obviamente, de su definición. Abordaremos el subtema de la emigración de las células germinales. Por su parte, también hablaremos de la gametogénesis femenina y de la gametogénesis masculina. Cada una de estas con sus respectivos subtemas, ¿no? Vamos a hablar un poco acerca de la ovogénesis, del desarrollo folicular y también de la ovulación en cuanto a la gametogénesis femenina. Y en cuanto a la gametogénesis masculina, vamos a hablar acerca de la espermatogénesis, las células de Sertoli, las estructuras de los espermatozoides, la capacitación de los espermatozoides y por último también vamos a hablar un poco acerca de lo que es la relevancia clínica, ¿no? Para que nos ayude a entender en qué nos sirven todos estos conceptos básicos, quizá ya en la identificación de algunas patologías, etcétera. Pues bien, sin dilatar más el tiempo, vamos a empezar con la descripción general y también con la definición del tema de hoy. Bueno, en palabras generales, vamos a definir a la gametogénesis como el desarrollo de gametos, ¿no? Los cuales se van a dar a partir de células germinales primordiales, como bien dice acá el slide. Y este proceso va a ser importante porque va a diferir entre ambos sexos, ¿no? Ya sea entre el sexo masculino y el sexo femenino, que los sexos que conocemos. En cuanto a los hombres, por ejemplo, en un sentido general, vamos a reconocer a la espermatogénesis, lo cual producen espermatozoides, ¿no? Y en las mujeres, a la ovogénesis, que evidentemente va a dar como resultado un óvulo haploide. Este proceso va a comenzar con la migración de las células germinales primordiales desde una estructura embriológica que se conoce como el saco vitelino, ¿no? Hasta otra estructura que es la cresta gonadal. Estas dos estructuras embriológicas son importantes que las recordemos porque, como ya les decía, tienen su inicio y su final, ¿no? Para poder reconocer aquí este proceso denominado gametogénesis. Eh, por su parte, la espermatogénesis, por ejemplo, si nosotros recordamos, vamos a ver que empieza en la pubertad. Sin embargo, van a haber fases similares a lo que es la gametogénesis femenina, ¿no? Los cuales ya van a progresar a través de distintos procesos que vamos a ir viendo en esta presentación, como es el caso de la mitosis, por ejemplo, de la meiosis uno, de la meiosis 2 y también de la maduración, ¿no? Este proceso nos va a dar como resultado gametos que van a ser haploides, es decir, que tienen 23 cromosomas, ¿no? Como bien lo dice aquí. Vamos a hablar un poco acerca de lo que es la descripción general, y aquí vamos a hablar el tema de la emigración de las células germinales, ¿no? Esta migración de las células germinales van a originarse en una estructura que se denomina endodermo. Y para reconocerlo, pues debemos identificar también al saco vitelino, ¿no? Estas van a hacer un viaje a través del intestino posterior, que también viene a ser una estructura como tal, y van a llegar a la cresta gonadal. Cuando estas se encuentran en la cresta gonadal, van a dar lugar a esas células que ahora ya van a poder llamarse células gametogonias. Es decir, estas células pasan a llamarse como tal cuando se encuentran en la cresta gonadal, ¿no? Y por ende van a asociarse también a los cordones sexuales primordiales, ¿no? En cuanto al desarrollo embriológico se trata. Por ejemplo, si queremos hablar en la primera fase, por así decirlo, de esta migración de células germinales, vamos a reconocer al origen de las células como tal, ¿no? Estas van a originarse, como les decía, en el saco vitelino. Y ya cuando se originan en esta estructura, va a haber una migración. ¿Hacia dónde? ¿Y de quién? Va a haber una migración de las células germinales primordiales, las cuales van a migrar a lo largo del intestino posterior, como les dije, para alcanzar pues a la cresta gonadal. Y si ustedes recuerdan lo que les decía hace un ratito, cuando ya están dentro de la cresta gonadal, pues es que van a pasar a llamarse estas células llamadas gametogonias, ¿verdad? Ok, si continuamos con la tercera fase, por así decirlo, de este proceso de migración de células, vemos que esta migración de células primordiales germinales como tal
van a tener un corte, van a identificarse, perdón, en un corte transversal, los cuales van a mostrar esta migración de células germinales primordiales a partir de las gónadas, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver en esta imagen cómo es que se aprecia en este corte transversal. Y ya en las células germinales primordiales, que van a estar asociadas sobre todo a los cordones sexuales primarios, ¿no? Bueno, ahora ya para ir de lleno al tema, lo que es el tema de la gametogénesis, debemos reconocer de que la gametogonia e inclusive la gametogénesis van a diferirse entre sexos, ¿no? Ya sea entre sexo femenino y entre sexo masculino. Por ejemplo, en mujeres vamos a tener un precursor, por así decirlo, que va a dar origen al ovogénesis y este es el oogonia, ¿no? En cuanto a los hombres o al sexo masculino, va a haber también un precursor. Este vendría a ser la espermatogonia, que va a dar origen a la espermatogénesis, ¿no? En simples palabras, para poder entenderlo así. En cuanto a las células, estas van a seguir procesos en fases y vamos a reconocer cuatro fases de manera específica. La mitosis, la meiosis uno, la meiosis 2, la maduración y también la diferenciación, ¿no? Estas fases como tal van a identificar, van a permitir que las células como tal se identifiquen a través de un desarrollo, ¿no? Por ejemplo, la gametogonia va a ser una célula diploide. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene pues 46 cromosomas. En cambio, el gametocito primario también va a ser diploide y va a tener 46 cromosomas. Igual que el gametocito secundario, ¿no? Perdón, en cuanto al gametocito secundario, este sí va a ser haploide, ¿no? Por la división que ocurre evidentemente en este proceso y por ende va a ser haploide y va a tener 23 cromosomas. El gamétide es haploide y tiene 23 cromosomas también, y en cuanto al gameto, es haploide y también tiene 23 cromosomas, ¿no? Como podemos ver en esta imagen, la gametogénesis en hombres y mujeres van a sufrir de mitosis, ¿no? Algunas células hijas, por ejemplo, van a permanecer como gametogonias, pero otras van a diferenciarse en gametocitos primarios. Y si recordamos, pues esos gametocitos primarios van a ser diploides, es decir, van a ser poseedores de 46 cromosomas. Y si recordamos, es a partir de aquí que ocurre pues la meiosis uno, ¿no? Si queremos reconocer, aquí vendría a ser la segunda fase de todo este proceso, lo que va a resultar en gametocitos secundarios que van a ser haploides, ¿no? Es decir, a partir de esta división o gracias a esta división es que nosotros vamos a poder observar que estas células pasan a tener 23 cromosomas o a llamarse haploides, ¿no? Ya en la meiosis 2 vamos a ver que cómo se conduce a los gamétides, los cuales van a tener pues una hebra, ¿no? Una hebra que representa su material genético, en este caso obviamente el ADN o el ácido desoxirribonucleico de cada cromosoma, ¿no? Y los gamétides pues van a someterse a un proceso por separado, ya sea de diferenciación o de maduración, para producir pues estos gametos maduros, ¿no? Ya sea el espermatozoide o en el caso de femenino del óvulo como tal. Este tema lo vamos a ver por separado a continuación, pero es para tener un concepto general, una idea general de todo lo que vamos a hablar. Bien, como les decía, vamos a hablar aquí de lo que es la ovogénesis. Como su nombre lo dice, la ovogénesis es el proceso de producción de óvulos, ¿no? Que se da a partir de células germinales primordiales. Es decir, de estas precursoras que nos van a permitir llegar a la producción de óvulos como tal, como su mismo nombre lo dice. En sí, también hay otro concepto que se introduce en esta parte, que depende de la bibliografía, pero en realidad sí se asocia mucho, y es que permite que el desarrollo de un ovocito, por ejemplo, inmaduro, a un ovocito secundario. No sé si han escuchado, esto también suele mencionarse en la definición de lo que es la ovogénesis como tal. O inclusive en un óvulo maduro, ¿no? En el caso de que se produzca la fertilización, vale decir en este aspecto. Bueno, si queremos ubicarnos para poder identificar cómo se da este proceso, debemos reconocer el lugar donde se da, evidentemente. Entonces, la ovogénesis podemos decir que se da en el útero durante el crecimiento fetal, ¿no? Pero termina con la menopausia, ¿no? Es decir, es a lo largo, casi a lo largo de toda la vida femenina, ¿no? A diferencia del hombre también, que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, cuando un bebé de sexo femenino nace, vamos a ver que un ovario normal va a tener entre 1 a 2 millones de ovocitos primarios, ¿no? Es decir, estos precursores como tal. Pero esto va a ir a una disminución continua, es decir, el número de ovocitos primarios pues van a ir
perdiéndose después del nacimiento, ¿no? Bueno, aquí vamos a ver que existen fases para reconocer el proceso de la ovogénesis. El primero es el de la mitosis, ¿no? Donde un precursor que viene a llamarse ovogonia pasa a ser un ovocito primario, ¿no? De característica es que tiene 46 cromosomas, es decir, es diploide. En cambio, cuando este ya pasa a otra división, es decir, a meiosis uno, este ovocito primario pasa a ser ovocito secundario y viene también acompañado de un primer cuerpo polar, ¿no? En cuanto a las características de su ploidía, en esta segunda fase vemos que ya no tiene 46 cromosomas, sino por la división que sufre es que se queda con la mitad, es decir, con 23 cromosomas, ¿verdad? En cuanto a la meiosis 2, ya tenemos un ovocito secundario y tenemos aquí dos productos, por así decirlo, un ootíde y un segundo cuerpo polar, ¿no? En cuanto a la haploidía, la característica de la haploidía en esta meiosis 2 que se da, son haploides, es decir, tienen 23 cromosomas, que a diferencia del primero, pues, por la división que sufre, básicamente, ¿no? Y este proceso de maduración consiste que a partir del ootíde, pues, se produzca un óvulo como tal, ¿no? Y con ayuda de esta gráfica creo que lo podemos entender aún más, que básicamente son las divisiones que sufre este ootíde para poder pasar a ser el óvulo, ¿no? Como tal, o a darle el lugar a la ovogénesis. Bueno, dentro del proceso de la ovogénesis es también importante reconocer un poco acerca de la formación del óvulo como tal, ¿no? Como les decía en un inicio, antes de pasar a esta slide, les mencionaba algunas características, ya sea de, tanto del lugar como de la cronología que tenía este desarrollo, ¿no? Este ovogénesis como tal. Recordemos que este proceso va a iniciarse en periodos embrionarios y en periodos fetales también, pero va a detenerse en la prefase de la meiosis uno. Esto es importante porque forma parte de la cronología y por ende nos va a permitir reconocer posteriores características en cuanto a la ogénesis, ¿no? O a la gametogénesis femenina. Pero debemos recordar de que se reanuda durante la pubertad, ¿no? Y por ende es que se produce una segunda parada en la metafase de la meiosis 2. Es decir, la primera parada, por así decirlo, de esta ogénesis se produce en meiosis uno, pero la segunda, consecuente a la pubertad, ya se produce en la metafase de la meiosis 2. No debemos confundir esos conceptos porque son muy importantes. Por otro lado, también recordemos de que se reanuda después de la fecundación, es decir, cuando este óvulo es fecundado, es que se reanuda este proceso, ¿no? Pero como tal es un proceso que continúa mensualmente hasta la menopausia, ¿no? Son características que debemos recordar para poder entender todo ello. Aquí, por ejemplo, vemos un óvulo con su estructura macroscópica, si queremos decirlo así, que nos permiten identificar algunas características, ¿no? Por ejemplo, la corona radiada, la zona pelúcida, el núcleo y el citoplasma, ¿no? Viene a ser quizá una célula bastante compleja, similar a las demás, pero inclusive esta las podemos identificar algunas veces en material histológico, pero creo que esta imagen es bastante didáctica, ¿no? Para permitirnos observar y diferenciar algunas de sus características. Bueno, en cuanto al desarrollo folicular, esto también es importante en la ovogénesis. ¿Por qué? Porque este viene a ser un proceso, ¿no? Un proceso en que el folículo ovárico, que contiene el ovocito como tal, madura a través de varias capas, ¿no? Esta imagen, por ejemplo, simboliza mucho lo que viene a ser el folículo ovárico, ¿no? Y por ende al ovocito que lleva dentro. Y debemos recordar aquí algunas características de todo este proceso. Por ejemplo, en el folículo primordial, debemos recordar de que este se desarrolla en los ovarios, como les dije, durante un periodo fetal, ¿no? Pero las oogonias van a quedar rodeadas, ¿no? Por células epiteliales somáticas en la cresta genital. Quizá esa va a ser su característica más importante, porque en cuanto al folículo primario como tal, vamos a ver que contiene un ovocito primario, ¿no? A diferencia del folículo primordial, que aparte va a tener una capa glicoproteica o también conocida como zona pelúcida, ¿no? Por ejemplo, aquí. Esta viene a ser la capa glicoproteica, ¿no? Entonces, no podríamos confundir esta imagen diciendo que es un folículo primordial, ¿no? Sino ya estaríamos hablando de un folículo primario como tal. Bueno, las zonas foliculares
Por ejemplo, también van a proliferar para convertirse en una capa de células que viene a formar o llamarse las células de la granulosa, ¿no? Y es por eso que vamos a distinguir a quién, a otra estructura que viene a ser el folículo secundario, ¿no? Por esta capa, precisamente, por la capa de células de la granulosa. Entonces nosotros ya poco a poco vamos identificando ciertas características de desarrollo o de identificación en cada uno de estos folículos, ¿no? Bueno, sigamos. En cuanto al folículo secundario, vamos a ver que en esta etapa sí ya hay una respuesta a las gonadotropinas, ¿no? Es decir, va a haber un crecimiento de la capa de células de la granulosa, como les decía, que va a ser una de sus características quizá más notorias, pero también va a existir un reclutamiento de células de la teca, ¿no? Es decir, la membrana basal circulante, si queremos decirlo así. En cuanto al folículo terciario, esto sí ya viene a ser una estructura quizá más compleja, porque las células de la granulosa van a producir ciertas secreciones. Por ejemplo, van a permitir la creación del antro, ¿no? Pero también otras secreciones como el estrógeno, por ejemplo. Y por su parte, también las células de la granulosa alrededor del ovocito como tal van a convertirse en este cúmulo homóforo, ¿no? Entonces, ya vemos que poco a poco estas estructuras se van volviendo más complejas e inclusive no solo en su estructura, sino también en algunas funciones. Es decir, ya acá en el folículo terciario puede haber incluso secreciones de estrógeno o inclusive que permiten crear este antro, ¿no? Como tal. En cuanto a las células de la teca, que ya aparecían en la estructura anterior, vemos que van a diferenciarse aquí también. ¿Por qué? Porque vamos a diferenciar dos estructuras, una teca interna y una teca externa. Quizá aquí no se puede ver muy bien, pero bueno, es un dibujo didáctico, ¿no? Por ejemplo, en la teca interna vamos a ver que existen pequeños vasos y también células, ¿no? Células glandulares, las cuales pues van a producir testosterona y estas convertidas en estrógeno como tal van a permitir que se produzcan por las células de la granulosa. En la teca externa vamos a ver que estabiliza los folículos, pero también una característica de esta teca externa es que deriva del tejido conectivo, ¿no? Entonces vemos que se vuelve aún más compleja la estructura. En cuanto al folículo maduro, o también llamado folículo de Graf, vemos que solamente hay un folículo, ¿no? Y recordemos que solo un folículo es el que llega a esta etapa en cada ciclo. No llegan todos los folículos a ser folículos maduros o folículos de Graf. Este concepto tenemos que llevarlo en claro porque es preguntado, ¿no? De manera frecuente. En cuanto al ovocito primario, por ejemplo, este va a pasar a formar o a realizarse como ovocito secundario justo antes de un proceso llamado ovulación, ¿no? Entonces, también vemos que el antro se agranda, es decir, constituye la mayor parte del folículo como tal. El antro viene a ser como esa estructura más notoria aquí, pero hay otras estructuras que también se hacen notar, ¿no? Porque la capa más interna del cúmulo óforo, por ejemplo, la corona radiada, ¿no? Que también viene a ser otra estructura de reconocer aquí. Aquí también, antes de pasar al siguiente slide, es importante que mencionemos al cuerpo lúteo, ¿no? Se produce luego de la liberación del ovocito, es decir, no siempre está, ¿no? Y el centro contiene un coágulo de sangre, generalmente que se forma después de la ovulación. Y también las células de la granulosa y de la teca van a producir una importante sustancia que viene a ser la progesterona, ¿no? Y en este caso es que se atrofia en el caso de que no exista un embarazo, por ejemplo. Pero en el caso de que sí haya fecundación, pues sigue su desarrollo, ¿no? Que vamos a ver más adelante también. Aquí también, antes de pasar al siguiente slide, hay algunas etapas de la foliculonogénesis, las cuales se observan en esta imagen, ¿no? Por ejemplo, si queremos reducirlas a reducidas cuentas, diríamos que son 5 estructuras, las cuales forman este proceso como tal. Bueno, al hablar de ovogénesis también es importante hablar de ovulación, porque nos va a permitir entender algunos conceptos. Por ejemplo, esta va a ocurrir cuando los niveles de hormona luteinizante, es decir, la LH, y la hormona folículo estimulante, la FSH, alcanzan su punto máximo, ¿no? Si bien es cierto, no es el objetivo de la ponencia de hoy, creo que debemos ir recordando algunos conceptos clave e importantes de todo esto, ¿no?
Las células del cúmulo óforo también van a aflojarse, por así decirlo. ¿Por qué? Porque permiten que el ovocito y la corona radiada se desprendan de todo el folículo, ¿no? Es decir, estos salen hacia el exterior, ¿no? Y las enzimas proteolíticas, por ejemplo, van a actuar como aquellas, no sé cómo decirlo, a ver, debilitan, mejor dicho, la pared del folículo, ¿no? Es decir, atacan por ahí, ¿no? Y la rotura de la pared folicular que va a lograr todo esto va a permitir la liberación del ovocito, ¿no? Bueno, ya pasando a la gametogénesis masculina, es que vamos a hablar de manera concisa de lo que es la espermatogénesis. Bueno, recordemos que esta viene a ser un proceso de producción de espermatozoides, ¿no? A partir de células germinales primordiales, ¿no? Un concepto bastante fácil de entender, pero que hay ciertas características o cosas que debemos entender aquí también, ¿no? Por ejemplo, el proceso mediante el cual permiten que las espermatogonias, por así decirlo, o los precursores de los espermatocitos, se conviertan como tal en células espermátides, ¿no? Hay algunas características importantes antes de pasar de lleno aquí. Por ejemplo, debemos reconocer de que esta comienza en la pubertad y ocurre en los túbulos seminíferos, ¿no? Y a medida, por ejemplo, de que los espermatogonias maduran, estas van a desplazarse ya sea desde la capa basal del túbulo seminífero, donde tienen lugar, hasta la luz de estas, ¿no? Bueno, aquí como les decía, también es importante recordar de que las espermatogonias van a ser diploides, ¿no? En cuanto a su característica se trata, y van a cruzar una barrera, ¿no? Esta barrera va a llamarse la barrera hematotesticular, e inclusive aquí va a dar lugar a los espermatocitos primarios, que tienen la característica de ser diploides, ¿no? Y ya luego de una división, los espermatocitos secundarios van a pasar a ser haploides, ¿no? Y por ende, también las células espermátidas tienen esta característica de ser haploides también. Si hablamos de la duración, estaríamos hablando más o menos de 2 meses en aproximado, lo que dura todo este proceso, ¿no? Pero, en resumidas cuentas, es el proceso en el cual las células espermátidas, perdón, se convierten en los espermatozoides, ¿no? Hay algunas características adicionales aquí que debemos recordar de que se requiere testosterona, por ejemplo, para iniciar con este proceso, ¿no? Y aquí, de algunas otras estructuras con funciones sumamente específicas, como es el caso de las células de Sertoli y de las células germinales primordiales, o también conocidas como espermatogonias, ¿no? Bueno, ya para hablar de manera específica de estas células, de las células de Sertoli, es que debemos reconocer de que estas actúan controlando el medio ambiente dentro de los túbulos seminíferos, ¿no? Es decir, le dan todo ese ambiente para que la gametogénesis masculina pueda darse, ¿no? Es decir, ayudan a regular la espermatogénesis. Dentro de estas células, como tal, van a contener receptores de FSH y también de andrógenos, los cuales pues son necesarios para estimular la espermatogénesis, ¿no? Son las sustancias necesarias para darle este estímulo a este proceso. Y también debemos reconocer que secretan algunas sustancias, como es el caso de la hormona antimülleriana, por ejemplo, que tiene una de las funciones importantes, que es la regresión de los conductos de Müller durante el desarrollo embrionario. Pero también secretan la inhibina B, que facilita o inhibe, mejor dicho, la secreción de la FSH y ayuda por ende a regular los niveles hormonales. Pero otra función quizá no tan reconocida de las células de Sertoli es que forman una barrera hematotesticular, ¿no? ¿Para qué? Para proteger este desarrollo de los espermatozoides de ciertas cosas, ya sea del sistema inmune, por ejemplo, cuando hay enfermedades autoinmunes que atacan de manera directa a este fin, es que estas células actúan como guardianes, por así decirlo, ¿no? Y otras sustancias de la sangre, por ejemplo, con toxinas, con hormonas o etcétera. Aquí en este corte histológico, por ejemplo, podemos ver en las células de Sertoli, unas bastante notorias y que se diferencian de las otras estructuras, ¿no? Bueno, en cuanto a la formación de los espermatozoides, ¿sí? En cuanto a la formación de las espermatozoides, como les mencionaba al inicio de la presentación de este apartado, es que el inicio tiene lugar en la pubertad, ¿no? Pero está inducida por ciertas hormonas, como es el caso de la FSH y también de las testosteronas.
La testosterona, recordemos que es producida por las células de Leydig y se da en respuesta a la LH, no por las células de Sertoli, ¿no? A veces podemos confundirnos de conceptos y pensar que la testosterona es producida por estas células, pero no. Más bien las células de Sertoli tienen esta función de guardianes, por así decirlo, o de dar ese clímax adecuado para que la gametogénesis masculina pues se dé, ¿no? Debemos reconocer algunas fases, por ejemplo, la mitosis, donde las espermatogonias pasan a ser espermatocitos primarios. En cuanto a las características, es que estas van a ser diploides, es decir, tienen 46 cromosomas. Ya cuando se da una primera división, que es el caso de la meiosis 1, donde el espermatocito primario dividido anteriormente pasa a espermatocito secundario, aquí es que la característica de diploidía se pierde, ¿no? Ya pasa a ser haploide en esta primera división. En cuanto a la meiosis 2, vemos que un espermatocito secundario pasa a ser espermátide y también es haploide, ¿no? Es decir, tiene 23 cromosomas. Aquí también debemos reconocer la maduración de los espermatocitos, o también conocida como espermiogénesis, los cuales permiten que las espermátides pasen como tal a ser espermatozoides, ¿no? Aquí es importante decirles de que los espermatozoides maduros, por ejemplo, cuando se liberan a la luz de los túbulos seminíferos, es que ya van a ser almacenados en una estructura que se conoce como el epididymo. Y aparte de que todo este proceso tarda aproximadamente 2 meses, ¿no? Como les decía anteriormente. Aquí podemos ver de manera detallada cómo es que se da esta división desde la mitosis hasta la meiosis 2, reconociendo que el material, o la ploidía, perdón, de cada una de estas espermátides es de 23 cromosomas, ¿no? Es decir, son haploides como tal. Bueno, este proceso de espermatogénesis como tal, recordemos de que a medida que las células progresan, ya sea desde los espermatocitos primarios hasta los espermatozoides, pasando por los espermatocitos secundarios y los espermátides, ¿no? Es decir, debemos reconocer estas cuatro estructuras como tal y teniendo como precursor principal anterior a los espermatozoides a los espermátides, ¿no? Esta imagen también la saqué de Lecturio, por ejemplo, y nos ayuda a entender todo este proceso, ¿no? Y aquí quizá vemos una estructura un tanto más compleja, y ya en los túbulos seminíferos, donde podemos encontrar aquí, ¿no? Y recordando que la temporalidad de todo este proceso, que es de 2 meses. Bueno, ya que estamos en este apartado, es importante que mencionemos un poco acerca de la estructura de los espermatozoides y también de la capacitación, ¿no? De la claro, capacidad que estos adquieren para poder fecundar, ¿no? Si queremos hablar en reducidas cuentas. Por ejemplo, esta imagen nos permite ver cómo es la estructura del espermatozoide, ¿no? Pero reconociendo de que se producen cambios morfológicos característicos, ¿no? Por ejemplo aquí, bueno, aquí solamente se ve cuando ya está completamente con su estructura completa, ¿no? Pero no anteriormente, solamente nos habla de eso. Y cada una de estas estructuras pues cumplen una función específica. Por ejemplo, en la cabeza del espermatozoide debemos reconocer que existe un centro y un acrosoma. El centro va a ser la estructura donde vamos a encontrar el material genético y también a los cromosomas, ¿no? Este material genético va a estar condensado como tal. En cambio, en el acrosoma, si queremos definirlo, no sé, de manera sencilla, pues vendría a ser una estructura en forma de gorro quizá, que cubre la región anterior de la cabeza, ¿no? Pero es importante porque es producido por la transformación del aparato de Golgi, ¿no? Entonces es importante que recordemos eso. En cuanto a la composición que éstas tienen, por ejemplo, contienen enzimas necesarias para la fecundación, ¿no? Entonces, la parte más importante, por así decirlo, del espermatozoide vendría a ser su cabeza, ¿no? El cuerpo, de manera general, una pieza quizá intermedia, ¿no? Como que dice aquí, mid-piece, estaríamos hablando ya de que contiene mitocondrias, ¿no? Necesarias para su energía como tal. Y por ende, si contiene mitocondrias, pues hablaremos también de que proporciona el adenosín trifosfato o el ATP, que nos sirve pues para este movimiento del flagelo, ¿no? Entonces vemos cómo cada una de las estructuras va cobrando sentido con cada función que desarrolla las partes del espermatozoide, ¿no? Para el movimiento del flagelo en general. En cuanto a la cola o el flagelo,
va a aportar ¿qué? La motilidad, ¿no? Pues si ya tenemos energía, tenemos material genético, tenemos estructuras que pueden ser compatibles para la fecundación, nos hace falta motilidad, ¿no? Entonces, eso es lo que facilita el flagelo como tal. Y bueno, debemos reconocer aquí de que está compuesto por microtúbulos, ¿no? Ya si queremos hablar de la capacitación como tal o de ese proceso que van a sufrir los espermatozoides para ser funcionalmente maduros, porque recordemos que los espermatozoides en un primer momento son funcionalmente inmaduros después de la espermatogénesis, es decir, se requiere de un proceso de maduración final para que estos cumplan su función, ¿no? Deben convertirse en metabólicamente activos y de poder, por ende, fecundar al óvulo, ¿no? ¿Y cómo se produce este proceso? Recordemos dos cosas. Este proceso va a comenzar en el epididimo, pero va a terminar evidentemente en el tracto reproductivo femenino, ¿no? Y algunos cambios van a ir de la mano con su función también. Por ejemplo, van a incluir la motilidad, van a contener también cambios en el contenido enzimático del acrosoma, como les decía en un inicio, y también de algunas proteínas de la superficie celular, ¿no? Es decir, estas células van a ir adaptándose para que puedan ser funcionalmente activas, si queremos llamarlo así, en la fecundación, evidentemente. Bueno, ya para finalizar esta breve ponencia, es que he traído este slide de relevancia clínica porque es importante que nosotros apliquemos los conceptos básicos, quizá no tanto en la clínica, pero en reconocer ciertas patologías, ¿no? Por ejemplo, una de las más conocidas y que se asocian a la gametogénesis es la trisomía 21, o quizá muchos ya la conocen como síndrome de Down, ¿no? Este se define muchas veces como un trastorno cromosómico que resulta de un error, ¿no? De la meiosis, por ejemplo. Un error de la meiosis durante la gametogénesis. Entonces está implicado de manera directa en este tema que estamos tocando. Hay algunos rasgos característicos similares que comparten estos pacientes, por ejemplo, los rasgos craneofaciales, quizá también algunos rasgos musculoesqueléticos, eh, que comparten con algunas otras anomalías, ¿no? Pero en general, estos pacientes quizás suelen tener una carga de enfermedades cardíacas más potenciales que otras personas, que las personas que no tienen, no padecen este trastorno, ¿no? Pero en última instancia, pues es un cariotipo, ¿no? Que confirma el diagnóstico como tal, ya sea en el periodo prenatal y postnatal, ¿no? Es decir, es algo que se puede detectar porque como tal es un error de aptogénesis. Por otro lado, tenemos a la trisomía 18, que también es llamado síndrome de Edwards, y también es un trastorno cromosómico, ¿no? Evidentemente, que resulta también de un error de la meiosis durante la gametogénesis como tal. Esta trisomía 18 es una de las más comunes también, pero tiene un mayor predominio femenino, por ejemplo, ¿no? Y los rasgos característicos también se comparten entre pacientes, porque generalmente tienen a tener un crecimiento intrauterino limitado, por ejemplo, también defectos cardíacos, ¿no? Y también algunos tipos por ejemplo, de características macroscópicas, ya sea dedos superpuestos o algunas características en los pies, ¿no? Conocidos como pies de mecedora, por ejemplo, ¿no? Y por último tenemos la trisomía 13, que es conocido como el síndrome de Patau. Este también es un trastorno cromosómico, por ende estamos abordándolo aquí. Y resulta pues también un error de la meiosis, ¿no? Durante la gametogénesis. Como ustedes han ido viendo, son todos errores que se producen en la meiosis, ¿no? Entonces, es importante ello. La trisomía 13 también, lo he puesto en orden de jerarquía, viene a ser la tercera trisomía más común y también tienen ciertas características que comparten entre estos pacientes, ¿no? Por ejemplo, tienen malformaciones en el sistema nervioso, para ser específicos en el cerebro y también en la médula espinal, algunos defectos cardíacos, ¿no? Que comparten también, ¿no? Los otros pacientes con trisomía 21 y trisomía 18, ¿no? Bueno, eso sería todo en cuanto al introductorio de día de hoy. Si tuvieran alguna pregunta, me lo pueden hacer. Igual recuerden que el material se les va a compartir.
Sí, me parece que alguien está levantando la manito. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Una pregunta. Dijiste que la ovogénesis inicia en la etapa embrionaria y fetal y se, digamos, continúa en la etapa de la pubertad. ¿Podrías explicar su parte, por favor? Ah, claro, no hay problema. Vuelvo a compartir en todo caso. ¿Me avisan si se ve, por favor? Sí se ve. Ya. Bueno, lo que yo decía básicamente es que todo este proceso de gametogénesis tiene inicio ya sea es en la etapa embrionaria y fetal, ¿no? Lo que va a diferir es si hablamos de la gametogénesis masculina y de la gametogénesis femenina. Por ejemplo, si hablamos de la gametogénesis femenina, vamos a ver de que esta inicia en el periodo embrionario y fetal, pero si queremos dividirla, pues va a tener dos fases, por así decirlo. Una primera en cuanto se va a detener en la etapa, o se reanuda, perdón, durante la pubertad y que continúa hasta la menopausia, ¿no? Es decir, tiene cierta diferencia en cuanto a la gametogénesis masculina, la cual inicia en la pubertad, ¿no? Pero si hablamos de la gametogénesis femenina, este empieza en la etapa embrionaria y se reanuda en la pubertad, y en la gametogénesis masculina inicia la gametogénesis como tal durante la pubertad. No sé si se entiende. Es una de las principales diferencias de, es una de las principales diferencias de la gametogénesis masculina y femenina y la etapa de inicio de estos dos procesos, ¿no? La gametogénesis femenina inicia en el periodo embrionario y se reanuda durante la pubertad, y la gametogénesis masculina, perdón, es que inicia en la pubertad. ¿Ok? Muchas gracias por tu explicación. Y el proceso, Tengo una ya. pequeña Sí, consulta, ok. una segunda pregunta. Sí, no hay Con problema. respecto, sí, por favor, con respecto a las trisomías del par 21 y 13, ¿eso depende de la mujer o del varón, por así decirlo? Bueno, gracias por la pregunta. Como tal, no son enfermedades ligadas al sexo, es decir, que no hay preponderancia quizá tanto masculina y femenina, sino que más bien se asocian a estos errores de gametogénesis, ¿no? Que se producen en la meiosis. Por ejemplo, si nosotros recordamos, hay algunas investigaciones recientes que mencionan que las mujeres, por ejemplo, con una edad avanzada, es decir, mayores de 45 años o que quedan embarazadas hasta los 50 años, podría haber mayor preponderancia para resultar o que el bebé resulte con esta anomalía, ¿no? Esta anomalía de la meiosis como tal. Pero al ser enfermedades que no están ligadas al sexo, entonces no es que dependa tanto del mamá ni del papá, ¿no? No sé si aclaré la duda. Sí, sí, muchas gracias. De nada. Si tienen otra pregunta, chicos, lo pueden hacer. Recuerden que el material se les va a compartir. Bueno, chicos, supongo que no hay más dudas. En todo caso, si es que las hubiera, la pueden hacer llegar a través de Leonardo o de algún otro ayudante. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado y recuerden que el material se les va a compartir. Muchas gracias por su atención.